no dice quién la escribió. Normalmente, por ejemplo, el Evangelio según San Mateo, pues lo escribió Mateo, ¿no? El libro de los Hechos, pues lo escribió Lucas, ¿no? Las epístolas del apóstol Pablo, pues las escribe él. Pero cuando hablamos del libro de los Hebreos, es un libro del Nuevo Testamento que no tiene un autor definido claramente. Hay personas que dicen que se lo quieren atribuir al apóstol Pablo, sin embargo, hay personas que dicen que el estilo literario no es precisamente lo que correspondería al apóstol Pablo. Otros dicen que sí. Al final de cuentas, entendemos que toda la escritura es inspirada por Dios. Amén. Así que haya sido Pablo, haya sido quien haya sido, este libro fue inspirado, fue escrito e inspirado para animar a la iglesia, a los cristianos hebreos. Amén. La palabra hebreo viene de una raíz que significa extranjero. Eber. Esta palabra quiere decir de alguien que está de paso, alguien que está de camino. También se le puede decir a un peregrino, ¿ok? Entonces los hebreos eran un pueblo que eran una parte de creyentes judíos de raza judía, pero que habían creído en el Señor Jesucristo como el Salvador. Amén. Los judíos es un pueblo del cual nació el Señor Jesucristo como el Mesías, como el Salvador de la humanidad, pero mucha gente de los judíos no creyeron en el Señor Jesucristo como el Mesías, como el Salvador. Amén. De hecho, hasta donde entiendo, todavía siguen esperando a un Mesías. ¿Ok? Pero hubo muchos hebreos, muchos judíos que sí creyeron. Entonces, cuando ellos empiezan a creer y a caminar en las enseñanzas del Señor Jesús, que eso es muy importante. Amén. La enseñanza fundamental del pueblo de Israel era cumplir la ley, ¿no? Las personas teníamos que obrar de una manera impecable, de una manera infalible, y de esa manera podíamos agradar a Dios. ¿Ok? La justicia que ellos, para que ellos pudieran presentarse como justos delante de Dios, era a través de cumplir con todos los mandamientos, que los 10 originales mandamientos escritos en las tablas de Moisés se habían convertido en varios cientos de mandamientos más. Y ellos pensaban que de esa manera, ¿no? Y de hecho el apóstol Pablo, que se llamaba Saulo, que era un hebreo, pero que había nacido en Roma, bueno, de ciudadanía romana, entonces él originalmente era un hebreo, pero se convierte al cristianismo. Entonces, al convertirse al cristianismo, encuentra un camino de oposición fuerte. Amén. El cristianismo en sus orígenes fue bastante rechazado por mucha gente. De hecho, pues lo que nosotros conocemos en la historia de este emperador que se llama Nerón, amén, que atribuyó a los cristianos el haber quemado la ciudad de Roma y que eso causó una terrible persecución en contra de los cristianos, y fue algo complicado, ¿no? Entonces, en esos primeros inicios de la fe cristiana, los judíos, los hebreos, estaban flaqueando en su fe. Estaban siendo perseguidos, estaban siendo pues atribulados, los ofendían, les decían que habían sido traidores, etcétera, etcétera, porque se habían acercado a la fe en Dios, pero a través de Jesucristo. Amén. Y es que esto es muy importante, hermanos. Esto es muy importante, especialmente para nosotros. Aleluya. La Biblia dice, y está clarísimo, que a través de las obras de la fe, ninguna persona puede presentarse como justa delante de Dios. Amén. Nosotros, todos los seres humanos, desde el huerto del Edén, fuimos infectados con el virus del pecado, de la rebelión, de la maldad, del engaño. Amén. Estamos
con ese virus. Y no hay forma humana, no hay capacidad humana para que nosotros podamos salirnos de esa condición y poder presentarnos delante de un Dios santo y diciéndole: Señor, yo tengo el derecho a una vida eterna contigo. No hay nadie, excepto por la sangre de Jesucristo, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda. Amén. Este libro de los Hebreos empieza hablando de una palabra muy interesante. Dice que habiendo Dios hablado, dice el versículo 1 del capítulo 1, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, así habló muchas veces y de muchas maneras, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Amén. Una de las cosas que nosotros tenemos que aprender si queremos seguir adelante, ¿sí? Ya pusimos los rudimentos, ya se habló acerca del arrepentimiento de las obras muertas, ya se habló acerca de la fe en el Señor Jesucristo, ya hablamos acerca de la doctrina de bautismos, ya hablamos acerca de la resurrección de los muertos, ya hablamos acerca del juicio final. Pero para continuar nosotros en esta carrera necesitamos que el Hijo nos hable a cada uno de nosotros en este último tiempo. ¿Me estás oyendo? En el Evangelio según San Juan, la Escritura dice: en el principio era el Verbo. Juan capítulo 1, versículo 1. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Amén. Esa palabra verbo es la palabra logos, es la palabra. Palabra significa palabra. Entonces, la palabra era Dios, la palabra estaba con Dios. Era en el principio con Dios. Y luego dice ahí: todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Amén. A través del Hijo, a través de la palabra, es que todas las cosas que existen fueron hechas, fueron creadas, todas. Y en este último tiempo, es decir, desde que el Señor Jesucristo resucitó, y dice ahí que ascendió y que se sentó a la derecha de la majestad del Padre, desde ese tiempo el Señor está hablándonos a nosotros a través de su palabra. ¿Me oye? A través de su palabra. La manera en la que nosotros podemos crecer en nuestra fe, la manera en la que nosotros podemos vivir en esta vida de una manera trascendente, de una manera significativa, es únicamente siendo sustentados en nuestra fe a través de su palabra. No sé si estoy siendo claro. Una vez que hemos oído todas las doctrinas fundamentales, la primera y más importante necesidad que tenemos como cristianos es conocer su palabra y alimentarnos de su palabra. ¿Me oyes? Es imposible que una persona pueda vivir en este mundo sin sustentar su fe. Cuando hablamos de la fe en Dios, dijimos que la fe estaba compuesta de 3 elementos, ¿se acuerdan? El primero son la información o los datos. Necesitamos saber cosas acerca de Dios para poder actuar. La fe es una reacción, la fe es una respuesta.
La fe es una acción después de que recibimos una información. ¿Ok? O sea, si a ti te dicen, oiga, señor, fíjese que usted está enfermo y parece que tiene cáncer, ¿no? Y tú dices, ah, quiere decir que esa información no, no te entró en la cabeza o no supiste, o ni sabes ni qué es cáncer, ni sabes ni de qué estás enfermo. ¿No? Así que, pues, sí, aunque, si usted tiene cáncer, ¡ay, híjole, cáncer! No, 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 por favor. Cuando a alguien le dicen, ¿usted tiene algo? Y reacciona, ese es el primer elemento de la fe, recibir la información. El segundo elemento es creerlo, poner su confianza en eso. Usted tiene cáncer, ay, no me diga, me voy a morir. Sí, mañana. ¿Cuánto tiempo tengo de vida? A mi prima, a una prima que tengo, hace un par de meses, le detectaron cáncer en el corazón, sarcoma en el miocardio, así se llama técnicamente, ya los conocidos, un sarcoma en el miocardio, un músculo cardíaco. Y le dijeron, usted tiene de 2 a 9 meses de vida. Sí, no es una muela picada. Es un problema grave. Entonces, ¿cómo saben? Pues espérense, vamos a abrirle el pecho, vamos a sacarle una muestra, vamos a ir a analizar, vamos a checar si es un tumor maligno, si es maligno. Y va a pasar esto. Entonces, se recibe la información y después de que se recibe, se cree. ¡Sí! Así es, esto es la verdad. Esa es mi condición. Entonces vamos a dar un tratamiento de quimioterapia. Ok, se le va a dar ese tratamiento y entonces la persona dice, me pongo en las manos del médico que me va a dar ese tratamiento. Y entonces, hasta ese momento, la fe cumple su ciclo y en ese momento la fe está actuando. ¿Ven? Pero la Biblia dice que tenemos que tener fe en Dios. Entonces podemos tener nuestra fe en muchas cosas, como por ejemplo en la medicina, como por ejemplo en el horóscopo, como por ejemplo en el ¿cómo se llama este que dice que el sol entra por acá y que te pongas tu mesa de este lado y que le acomodes asado y que quién sabe? El Feng Shui. Entonces puedes poner tu fe en Feng Shui. Amén. Pero dice que nuestra fe tiene que estar puesta en Dios. Para que nuestra fe esté puesta en Dios, entonces tiene que estar puesta en la palabra de Dios. A Dios, dice Hebreos, le ha placido que en este último tiempo se revele a nosotros a través de su palabra. ¿Me oyes? Para que nosotros podamos tener fe, necesitamos obtener de la palabra de Dios la sustancia de nuestra fe. El elemento a través del cual nosotros vamos a decir yo creo y como creo actúo. Y para eso necesitamos día tras día conocer la palabra de Dios. Quiero poner esta escritura, Jeremías 9, 23 y 24. Hoy vivimos en un tiempo, hermanos, donde la gente se enfoca en tantas cosas, le da tanto valor a tantas cosas, le da tanto significado a tantas cosas temporales y materiales, pero no le da este significado ni importancia a las cosas espirituales. Amén. Dice Jeremías 9:23, así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Vamos a decirlo en otras palabras, ¿sí? No se sienta muy inteligente y se sienta que es el más inteligente, la persona más importante de la vida, el que es sabio. Ni confíe mucho en que yo soy el más valiente y que yo mastico tachuelas y escupo clavos. No. Ni el rico ponga toda su confianza en que ya tengo este dinero y que todo es mío. Dice, no, eso no.
Dice lo que sigue, el versículo 24, más alábese, gloríese, siéntase orgulloso, satisfecho en esto. Si algo te tienes que alabar, dice, en entenderme y conocerme. En entenderme y conocerme que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Amén. Si hay algo por lo que tú y yo tenemos que afanarnos. Si hay algo en lo cual tú y yo tenemos que invertir nuestro tiempo, nuestra vida, nuestro esfuerzo, nuestros talentos, nuestras habilidades, nuestro todo, es en conocer y entender a Dios. No, hermano, no es el afán en cuánto dinero vas a alcanzar con este negocio. Si ese dinero que tú vas a alcanzar con ese negocio no te va a servir para que tú puedas glorificar y exaltar y honrar a Dios, entonces eso va a ser una piedra de tropiezo en tu caminar. Amén. Pero si tú puedes hacer un negocio y con ese negocio puedes exaltar al Señor, y con ese negocio, con esos recursos, tú vas a honrarle a Él y vas a decir, es que quiero hacer, Dios te va a prosperar. Dios te va a prosperar. ¿Amén? No todo el dinero con el que la gente prospera viene de parte de Dios. El único dinero que viene de parte de Dios no añade dolor, no añade tristeza, no añade falta de dignidad a las personas. ¿Amén? O sea, si yo por tener mucho dinero pierdo mi sentido de valía y de dignidad como ser humano, prostituyéndome o vendiéndome o haciendo cosas, no sirvió de nada. Ese dinero no viene de parte de Dios y no va a exaltar al Señor. Amén. Tenemos que afanarnos por conocer a Dios, el cual está ahorita sentado a la diestra del trono de Dios. Ahora la pregunta es, para que veamos, ¿sí? Fíjense nada más, para que nos demos una idea rápidamente, esta pregunta que les quiero hacer. ¿Qué hace el Señor Jesucristo el día de hoy? A ver. Díganme algunas cosas. ¿Qué hace el Señor Jesucristo el día de hoy? A ver, ¿alguien dijo por ahí algo? A ver, ¿está intercediendo por nosotros? Sí. ¿Está intercediendo por nosotros? Sí. ¿Qué más? ¿Qué más hace? ¿Perdón? No escucho. Sana. Ok. Sana. Allá, desde allá, estando ahí, sana o como sana. Estando allá, dice, preparando una morada. ¿Qué más? Okay, ¿cómo? ¿Cómo lo hace? ¿Cómo hace eso? ¿Cómo nos sana? ¿Cómo nos guarda, nos protege todos los días? Él está allá. Si nos damos cuenta que poco conocemos acerca del Señor Jesús, si nos damos cuenta que si no sustentamos nuestra fe de una manera sólida, entonces, bueno, pues es que Jesús sí es bueno y Él sí me escogió y me perdonó. Y luego, ¿qué más? ¿Cómo te habla? ¿De qué manera el Espíritu ahora, dice la Biblia, en estos últimos días, el Señor, a Dios le ha placido hablarnos a través de su Hijo? Porque cuando yo leo la Biblia, amén, el Espíritu de Dios, el Espíritu de Cristo viene y le quita el velo a lo que yo estoy leyendo para que yo lo pueda entender y entonces gloriarme. Porque si yo entiendo y conozco al Señor, alábese en esto, me va a llevar a que yo actúe en misericordia, en juicio y en justicia. Amén. Hermanos, miren esta historia. Escuche usted ahí, Mateo, capítulo 23, versículos 2 y 3.
Mateo 23, 2 y 3. Vamos a empezar desde el 1. Póngale el 1 ahí. Escúchelo, por favor. Dice, entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos, es decir, su sustento de enseñanza es lo que Moisés estableció. Pensemos los 10 mandamientos y muchas otras cosas más. Así que, como ellos se sientan en la cátedra de Moisés, los fariseos se sientan, su fundamento es la cátedra. Entonces dice, todo lo que os digan que guardéis, todo lo que digan que ustedes, todo lo que ellos digan que tenemos que obedecer, guardar quiere decir poner en práctica, guardadlo y hacerlo. Mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterias y extienden los flecos de sus mantos y aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas y que les llamen rabí, rabí. Es decir, hermanos, si nosotros no, al obtener el conocimiento de Dios, nuestras vidas no crecen en misericordia, no actuamos más misericordiosamente, no crecen en justicia, no crecen en juicio. Es decir, si nosotros no aprendemos a que las personas se pueden equivocar y que no por eso vamos a darles un zapapo en la cabeza. No, sino que bueno, está bien. A mí me gustó mucho el ejemplo de lo que era la misericordia. Dice que cuando estaban los novios, ¿verdad?, ahí quedando bien uno con otro, el novio invitó a la novia a comerse una hamburguesa. Y le dijo, ¿dejo una hamburguesa? Sí. El que cuando comen hasta la boca la hacen chiquita. Dice, no, pues está bien, no va a tener problema con ella, pues como poquito. Pero bueno, entonces lo invitó, ¿no? Y entonces le trajeron las papas y la hamburguesa y agarró la catsup, no, ella. ¡Pum! ¡Ah, la camisa del novio! Toda la camisa encima, llena de catsup. Entonces el novio dice, ay, mi amor, no te preocupes, no pasa nada. Ahorita veamos qué se hace aquí, ya pasó y no. Pero ya después de 2 años de casado, vuelve a hacer así. ¿Y qué creen que hace? Extiende, no te preocupes, no. Misericordia es cuando, oye, pues fíjate lo que haces, en lugar de que alguien diga, estás mal, diga, no hay problema. Como cuando quiere quedar bien uno con otro. Así es lo que Dios quiere, que nosotros pasemos por alto esas ofensas, que no actuemos con legalidad. Ándale, Pachito. No. Si nosotros conocemos a Dios y nuestra vida no avanza en eso, o sea, si leemos la palabra y nuestra vida no avanza en eso, entonces estamos como los fariseos. Amén. Nada más pensando que hacemos y no somos. Y nuestra vida de fe se queda estática. Y el Señor Jesucristo, que está en los cielos y que está intercediendo por nosotros, amén, y que está mandando ángeles y que está instruyéndonos y mandando su Espíritu Santo para que se nos revelen las cosas, y que además tiene misericordia de nosotros porque de repente somos un poco torpes al hacer varias cosas. ¿Cuántos dicen amén? No somos tan hábiles todavía, ¿no? Como cuando un niño empieza a caminar, tú lo has visto cómo va caminando y ya estás tú ahí y lo ayudas y lo levantas y no dices, ay, hombre, ¿cómo es posible que no camines? No, pues claro que no. Amén. Apenas andan ahí caminando. Así es el Señor con nosotros, hermano. Amén. Él está ya sentado en el trono de Dios, a un ladito, consolándonos. Es muy importante el consuelo que Dios nos da. ¿Sabes una cosa? Tú y yo muchas veces nos equivocamos.
Y cuando cometemos errores, Dios nos consuela. Él dice, Señor. Y como decía yo hace un ratito, como estamos de paso, Él nos está edificando. Él está echando en nosotros cosas para que podamos estar preparados un día para estar en la eternidad con el Señor. Amén. Así que el libro de los Hebreos es un libro muy interesante porque la gente cristiana de aquel tiempo estaba luchando por mantener su fe, y el Señor a través de este libro empieza a animarlos y a decirles, por ejemplo, como dice en Hebreos 5 y en Hebreos 6, hey, crezcan. No quiero volverles a dar leche espiritual porque ustedes ya tienen que hacer otro tipo de cosas. Amén. O como dice en Hebreos capítulo 12, amén. Vamos a leer Hebreos 12, capítulo 12, versículos 1 y 2. Escuchen esto, por favor. Dice, por tanto, después del capítulo 11, miren lo que dice el capítulo 11. Vamos a leer un versículo del capítulo 11 nada más. Les voy a decir cuál. Vamos a leer el versículo 36. 11:36. Dice, de los cristianos, de los creyentes en Dios del pasado, dice, otros experimentaron vituperios y azotes, y además de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de aquí para allá, cubiertos de pieles de ovejas, de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas, por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Amén. Así que el autor de este libro está diciéndolos, Dios inspirando a este hombre, está diciendo, miren, hay personas en el pasado que han sufrido un chorro y de todas maneras no han claudicado, han caminado hacia adelante. El mundo no era digno de ellos. Amén. Les digo una cosa, hermanos. Una de las cosas más grandes que pueden pasar en un creyente, y que fue lo que le pasó al apóstol Pablo, es darse cuenta que este mundo no era un lugar deseable para hacer aquí nuestros tesoros. ¿Amén? Mientras nosotros no descubramos en nuestra mente y en nuestro corazón que este mundo no tiene ese jalón y ese atractivo para nosotros, entonces mientras no pase eso, nosotros ahí en el fondo vamos a querer que nuestra foto aparezca ahí, vamos a querer tener algún bienestar extra, vamos a querer algo, porque no nos hemos dado cuenta que somos extranjeros y que nuestra morada está allá en los cielos y que ahí es la verdad de lo que tenemos que aspirar. ¿Y sabes cuándo nos vamos a dar cuenta de eso? Cuando nos demos cuenta que nuestro corazón es un corazón perverso y engañoso y mentiroso y tramposo, y que somos personas corruptas y que tenemos la necesidad obligada de que el Señor Jesucristo nos perdone y nos lave con su sangre. Mientras nosotros no nos demos cuenta de nuestro pecado y nos arrepintamos de él genuinamente, difícilmente vamos a poder avanzar a una vida espiritual trascendente. ¿Me oyes? A una vida espiritual que deje huella. Difícilmente vamos a poder ser como muchos cristianos que nada más llenaron ahí las sillas de una iglesia, pero que no dejaron una semilla en otros y en otros y en otros y en otros y en otros, porque no están caminando en la necesidad más grande que tenemos, que es que el Señor nos hable a través de su palabra. Si tú eres cristiano y no has aprendido a valorar el tesoro que es tener una Biblia, hace unos días estaba yo
mirando un video acerca de cómo llega a nosotros la Biblia en español, porque la Biblia no fue escrita en español. Para que llegara a nosotros la Biblia en español, el sacrificio que hubo, ¿no? Cuando Martín Lutero se revela en la Reforma, amén, la Biblia que se conocía más era la versión que se llamaba Vulgata Latina. Estaba escrita en latín y la gente ni la entendía. No había Biblias. ¿Quién sabe qué hacían en la misa? No sé qué predicaban, no sé qué hacían, pero pues la gente ni entendía. Pero de ahí para acá, para que la Biblia esté tan al alcance de nosotros, ha habido verdaderos mártires que han dado su vida para que tú y yo tengamos acceso a su palabra. ¿Me oyes? Y ahora para nosotros se nos hace un polvo agarrar la Biblia. Ni la leemos, ni nos interesa. Y ya conocimos que la doctrina de bautismos, que ya conocimos que la resurrección de los muertos, pero no vamos a desarrollarnos, Señor, hasta que no desarrollemos o haya en nuestras vidas un deseo de esta leche espiritual no adulterada. ¿Amén? Para que por ella crezcamos en fe. Necesitamos pasar tiempo tratando de conocer y de encontrar los secretos que Dios tiene preparados aquí para nosotros a través de su Hijo, a través de su Espíritu Santo y a través de la oración. Si nosotros no hacemos eso, vamos a quedar postrados a la mitad del camino. Fue muy lamentable que Dios haya sacado una generación, un pueblo numerosísimo de Egipto para meterlo a la tierra prometida y que una generación entera haya quedado postrada en el desierto por su incredulidad. ¿Y por qué viene la incredulidad? Pues por falta de fe, por no creer en Dios, por no recibir la palabra de Dios. ¿Me oyes? Esa escritura a mí este versículo, Tito 2, del 11 al 14, estamos trabajando, ya les dije el otro día, en poner algunos versículos aquí como adorno, porque me dijeron que se veía muy pelón todo, ¿no? Entonces estamos poniendo algunos versículos aquí y estamos pensando cuáles sean los que más nos pueden ayudar o los que más pueden representar lo que nosotros somos, lo que queremos, etcétera, etcétera. Y encontramos ese versículo ahí. Vea lo que dice desde el 11 en adelante. Dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Es decir, nosotros ni lo merecíamos, pero el Señor decidió salvarnos a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad, es decir, a la maldad, a la mentira, al engaño y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, o sea, con atentos, justos y piadosamente. Sobrios quiere decir respecto de nosotros mismos. Justos quiere decir respecto de los demás y piadosamente quiere decir respecto de Dios. El Señor dice, se ha manifestado en nuestras vidas para que nosotros los cristianos seamos personas conscientes de quiénes somos, cuáles son nuestras debilidades, en dónde están las concupiscencias, que seamos sobrios, amén, que tratemos a nuestro prójimo con justicia y que tengamos una vida piadosa, una vida de comunión con Dios. Dice, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos, para comprarnos, para sacarnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Aleluya. Un pueblo propio, celoso de buenas obras. La gracia de Dios se manifestó para que tú y yo vivamos a la altura de un Dios santo. Y para esto, pues necesitamos que nos hable el Señor a través de su palabra. Y que nos hable de tal manera que haya frutos en nuestra vida. A mí me da gusto las personas que se van a bautizar. Es un fruto.
Es un fruto, es una intención, es un deseo de que algo ha pasado en sus corazones, de que algo real ha pasado adentro de sus vidas. Y ahora han hecho un compromiso de vivir para Dios, pero no acaba todo ahí. Amén. Hay personas que se bautizan y después ya no leen la Biblia ni por equivocación. Y después dicen, ¿por qué me estará yendo mal? ¿Y por qué será que ya no me siento con ganas de ir a la iglesia? ¿Y por qué será que ahora ya siento más ganas de estar en el cotorreo y en el qué será? Porque pensamos que ya acabó todo y la Biblia dice, no, despojémonos de todo peso, del pecado que nos asedia, dice Hebreos, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Corramos con paciencia. Así que vamos a ponernos de pie, termino con esta escritura. Hebreos, capítulo 12. Lo dijimos después del 11. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Hermanos, yo le quiero decir algo. Le quiero decir algo a usted. ¿Ven? Hay mucha gente que está mirándonos. Y hay nubes, literalmente, en la dimensión espiritual. Ángeles y demonios que están ahí checando sus vidas y mi vida. Amén. Y dado que tenemos esa grande nube de testigos, dado que tenemos una gran cantidad de personas viendo nuestras vidas, dice, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. En otras palabras, dije, vamos a ponernos de pie, hermanos. En otras palabras, hay cosas en nuestra vida que nos estorban para caminar y correr en el Señor. Mira a mí lo que me pasó hace unos días. Yo uso mi llavero, ¿no? Entonces es un llavero chico, mira. No está tan grande. Pero aquí lo traigo. Entonces aquí lo traía ahí, mi llavero. Y entonces empecé a correr. Y córrele para allá, y ahí voy corriendo. Y me empezó a molestar, me empezó a incomodar.